Buenas. Buenas. Hoy os vengo a hablar de un manga digital que se puede leer en Lezhin, que me está divirtiendo muchísimo. Se trata de un Omegaverse. Como ya os dije, a principio de año, mi idea es seguir haciendo, aparte de todas las reseñas de lo que leo, pues también hablaros un poco de las lecturas digitales que hago. Poco a poco os iré hablando de varios manguas, ya me habéis sugerido algunos, pero me apetecía mucho hablaros de este porque la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y me parece un Omegaverse bastante, dentro que cabe, original y divertido, y sobre todo el arte es espectacular. Se trata de La manera en que tu aroma me afecta. Lo podéis encontrar en Lezhin. Ha empezado a hacer relativamente poco la segunda temporada y es de Lily. Lo primero que os he de decir es que me llamó la atención sobre todo el arte, porque es algo un poquito inusual. Los personajes tienen unos labios así muy mollositos, tienen unas caras y unos ojos y unas miradas que la verdad es que me llamó la atención, me hizo muchísima gracia. Y empecé a leerlo. ¿Y de qué va este divertido Omegaverse? Porque ya os digo, os vais a morir de risa. O sea, que sí que puede tener algunos momentos a lo mejor un pelín serios, pero la verdad es que casi todo es humor, romance, locura, Omegaverse, muchísimas cosas. Nuestros protagonistas son un alfa dominante y un omega dominante. En este caso, el alfa dominante se llama Taeo, que es el presidente, creo que era presidente, el presidente de una empresa de perfumes que se dedica a hacer perfumes para betas, sobre todo porque betas, claro, es lo que ocurre siempre con los Omegaverse, que los betas son el mayor porcentaje de población. Y lo que hacen son perfumes que puedan oler a omega o alfa para que tengan esa sensación de ser como ellos. Y por otro lado, el omega, que es un omega dominante, se llama Mundobin, que es su asistente y secretario. ¿Qué ocurre? Os voy a contar. Lo primero de todo, la curiosidad, una de las curiosidades es que nuestro alfa, que es precioso, pero siempre tiene una cara de pasota, tiene una especie de no trauma, o sea, tiene algún defecto, por así decirlo, y es un alfa dominante, pero que no puede detectar las feromonas de los omegas. No las siente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene, son muy potentes sus feromonas y hace que se vuelvan locos los omegas a su alrededor, pero él, por la contra, no nota nada. La realidad es que parece ser que es como si tuviera un pequeño efecto traumático, porque a su alrededor casi toda su familia eran omegas, creo, o betas. Y el hecho es que él era el primer alfa y yo creo que se siente muy presionado al ser un alfa dominante, y yo creo que poco a poco provoca que tenga esa especie de trauma que le esté costando no nota las feromonas. Entonces, por otro lado, debido a eso, lo único que ve es como los omegas siempre hacia él se ponen como locos, porque él va soltando las feromonas. Yo creo que sí que se da cuenta que las suelta, pero no, ¿cómo decirlo? Como no ve el efecto de los omegas, lo único que ve es que se ponen súper babosos hacia él. Entonces a él parece que le dé mucho asco, no siente ningún tipo de atracción. El hecho es que le llega un nuevo asistente, que su abuela, que es la directora general, que es una omega dominante, le pone de asistente. La realidad es que necesitaba un asistente para él, y lo que hacen es entrevistar a varios, y la abuela se fija en él, en este chico, en Mundobin, porque es un omega dominante, pero además es que lo que me encanta también es el carácter. Es que es tan pasota, es igual de pasota que el alfa, pero el hecho es que no le afecta, como es muy dominante, es un omega muy dominante, él puede notar el efecto que causa alrededor, pero no se inquieta por las feromonas de alfa. Aguanta muy bien, tiene mucho control y pasa mogollón. Entonces, la abuela lo que le propone es que sea su asistente, pero aparte le ofrece un segundo trabajo, esto me encanta, y es que sea el terapeuta de feromonas de nuestro Taeo, nuestro alfa. Claro, él al principio lo quiere rechazar, porque eso, ¿qué significa una terapia de feromonas? Significa estar acostándose con él e impregnarlo de feromonas de omega para que él poco a poco, el alfa, pueda empezar a sentirlas y pueda empezar a tener toda su capacidad como alfa.
pero la abuela le ofrece mogollón de dinero y este chico ha estado trabajando toda la vida para mantener a su familia, tiene poco dinero y obviamente se deja mover por el dinero totalmente. Para él al principio me hace muchísima gracia porque cuando ve al alfa lo que ve es un cuerpo con una moneda muy grande encima porque para él es su sueldo. Él piensa en él como su sueldo. Entonces al final decide aceptar y empieza a hacer 2 trabajos a la vez. El acuerdo es que el alfa, cuando se va a acostar con el omega, su terapeuta, el alfa tiene que estar con los ojos vendados y se tienen que acostar juntos. Entonces, claro, el alfa lo único que nota es que tiene un omega encima, súper torpe. La realidad es que nuestro angelito omega pierde la virginidad en el primer tratamiento que hace con el alfa. Y por un lado empiezan a tener esa especie de relación de terapeuta-paciente sin que el alfa sepa que es su asistente, y por otro lado es la relación que tiene el alfa como presidente con su asistente. Lo más gracioso es que el alfa empieza a fijarse en el asistente, en Mundovin, precisamente porque es súper pasota con él. Igual que está viendo siempre, babeando a todos los omegas a su alrededor, ve que su asistente no le hace mucho caso, o sea, hace el trabajo como tiene que hacerlo, pero... Entonces lo primero que piensa es que es un beta. Pero la realidad es que mientras lo está observando, que llevará poco más que una semana, se da cuenta que nuestro omega Mundovin tiene chupetones en el cuello. Y lo primero que empieza a pensar es que es un promiscuo, que si es un golfo, que si se dedica a alardear que tiene relaciones, que tal, no sé qué. Y cuando le dice que si es un beta y tal, porque se acerca mucho el alfa a él lo aparta, pero además súper tranquilo, y le dice que no, que es un omega. Entonces empieza también una relación, una especie de juguetea súper divertido, entre el presidente, entre el alfa y el omega, porque el alfa, claro, por un lado le da mucho asco a los omegas, no quiere que se acerque, pero la realidad es que le molesta que Dovin no caiga por él, por sus feromonas. Incluso intenta acercarse, claro, Mundovin siempre le dice que se aparte, que lo deje tranquilo, que no, o sea, vamos, que le está poniendo nervioso, pero nervioso no por las feromonas, sino porque, claro, es que se podría considerar acoso. Entonces vamos viendo el doble juego, porque por un lado el alfa está haciendo el tonto con su asistente, con el hecho de que no le haga caso, por otro lado pensando cada vez que va viendo más chupetones se está poniendo nervioso porque ve que debe ser un promiscuo total. Él no sabe que es él mismo el que hace esos chupetones. Y por otro lado es la relación con el terapeuta, que sí, que el alfa se está acostando por él, pero la realidad es que poco a poco, como empieza a tener esa relación con el asistente, vamos viendo como a medida que va teniendo los tratamientos con el terapeuta, él empieza a soñar que es con su asistente con quien está. Entonces, durante toda, os voy a hacer spoiler, os aviso, ¿vale? De esta primera temporada. La primera temporada es totalmente ese juego, ese doble juego, el agobio que le está cogiendo el omega. Claro, el omega empieza a tener, aunque normalmente tiene mucho control sobre las feromonas alfa, claro, el hecho es que está teniendo muchas relaciones con este alfa, por lo tanto, cada vez es más sensible hacia él. Y llega un momento que el alfa se da cuenta que el terapeuta es el omega. Entonces, ese es el final de la temporada, que en pleno acto del tratamiento de terapias, el alfa se quita la cinta y lo ve y siguen. Ese es el final, o sea, te quedas en plan de ¡ah! Vaya tela. Sabíamos todos que iba a ocurrir eso, pero no así. Y sobre todo porque en el fondo el alfa está emocionado y contento porque el que le está haciendo el tratamiento es él. Aunque está todo el rato diciendo que no le gusta y tal, la realidad es que el alfa cada vez se nota que está más por él. Entonces, la segunda temporada es que, ya sabiendo quién es su terapeuta, el alfa hace un acuerdo también con las abuelas, que sí, que quiere que siga el tratamiento, pero que viva con él. Porque el alfa en el fondo lo quiere tener cerca. Entonces, aquí empieza a entrar también en juego un amigo alfa de nuestro omega, que siempre ha estado con él, ayudándole con las feromonas cuando tenía el celo. Y va a entrar en juego también porque se nota que lo quiere, que está enamorado de nuestro Dovin, que va muy a su bola, no se daba cuenta, y ahí se ha quedado. Entonces, me parece un Omegaverse muy divertido, el arte me encanta, las caras de pasotismo, tanto del alfa como del omega, son súper divertidos, pero las caras también de excitación, de enfado, todo, o sea, me encanta. Me lo estoy pasando muy bien.
os lo recomiendo muchísimo si os gustan los Omegaverse y sobre todo si os queréis reír un buen rato. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que me digáis si ya conocíais este manga o no. Si no, os repito el nombre para que os sepáis. Es La manera en que tu aroma me afecta, de Lily. Muy, muy recomendable. Y nada, hasta luego.